¿Qué es para ti la hispanidad? La hispanidad. A ver, lo primero que se me viene a la cabeza cuando me preguntan eso es pues ser español, ¿no? En plan, rasgos de español, no sé, sabría decirte, la verdad, lo único que puedo contestarte. O sea, que para ti la hispanidad está relacionado con... No tienes muy claro qué aspectos, pero con algo relacionado con Con lo España, español, sí, con ¿no? España. Con España. Vale. ¿Tendrías una idea de cuántos países en el mundo hablan español? O algunos que me puedas decir en este momento. ¿Cuántos? ¿Alguno? A ver, Latinoamérica, ¿no? Colombia, Venezuela, Ecuador, España, Honduras, bueno, todo Latinoamérica, Sudamérica, Centroamérica y España, claro. Bueno, y Filipinas, ¿Crees que hay algún país que hable español en África? Etiopía, ¿no? Ah, no, Guinea Ecuatorial, es verdad. Muy bien. Ahora bien. ¿Cuántos hispanohablantes calculas que hay en el mundo? Wow, ¿200 millones? ¿500? ¿800? 500 millones. ¿Cuánto? 500 millones, más o menos. Bueno, está bien, por ahí. ¿Te has planteado alguna vez si sería interesante que hubiese una unión entre los pueblos que hablamos español? Sí, sí, en plan rollo como una especie de Unión Europea, pero solo con países que hablen español, ¿sabes? ¿Y qué ventajas le verías? ¿Por qué piensas eso? No sé, solo porque hablan el mismo idioma, pero ventajas no habría muchas, porque entre los países que hablan español hay muchas desigualdades económicas, entonces no sería muy estable a la larga. Pero, a ver, tú imagínate 600 millones de personas con un territorio que supondría un Producto Interior Bruto espectacular y que tendrían prácticamente todos los recursos que son necesarios. Sí, bueno, eso es verdad, eso sí es verdad. O sea, no es solamente quizá ver la situación en la que nos encontramos ahora unos otros, ¿no? Bueno, entonces, ¿le ves alguna ventaja? Hombre, ahora con lo que dijiste de los recursos, sí. Por ejemplo, el petróleo en Venezuela, las esmeraldas en Colombia, cosas así. ¿Cómo suele llamarse normalmente a Hispanoamérica? De una manera errónea. ¿Con errónea te refieres a discriminatoria o...? No. Normalmente cuando alguien se refiere a alguna persona que es natural de, de Hispanoamérica, ¿se le llama hispanoamericano o se le llama de otra manera? De otra manera? ¿Cuál? Alguna gente, pues Panchito, ¿no? O Sudaca o... No, bueno, A no ver, me refería a claro, ese yo me refería sentido. a eso. Afortunadamente eso ya yo creo que, pero latinoamericano, Ah, ¿no? bueno, Sobre sí, todo. claro, claro. ¿Sabes por qué es erróneo decir eso? ¿No? ¿Tú has oído alguna vez que en África a los países que hablan francés hablen de el África latina? ¿No? No, ¿verdad que no? Se habla del África francófona. Sí. Entonces, pues simplemente es un elemento para tratar de romper el vínculo hispano entre todos nosotros. Ah, amigo. Entonces, ahí se inventaron ese artilugio, fue una cuestión francesa, Latinoamérica en el siglo XIX. Ah, pues mira, no sabía. Sí, sí, sí. No sabía. Por eso, bueno, tenemos que tratar de evitarlo, porque no es una cosa inocente. Ya, ¿Qué otra cosa te gustaría decir que te apetezca? pues no sé. Aquí no sé. Estoy en blanco ahora mismo. No sabría Bueno, decirte nada. pues ha sido un placer el charlar Igualmente. contigo y muchísimas gracias. Nada. ¿eh? Bueno, pues muchas gracias por atender nuestro requerimiento. Una pregunta para los dos. ¿Qué es para vosotros la hispanidad? A ver. Empiezas tú, ¿no? A ver, la hispanidad. Pero, ¿con qué te refieres a la hispanidad? O sea, si a ti el concepto de hispanidad, ¿qué te sugiere? A ver, en todo caso, pues no sé, historia, gastronomía o un poco en concepto de España, ¿no? O algo así entiendo yo. No sé. Sí, también es un día cultural con respeto hacia todos los de nuestra nación
que vivamos aquí y nos respetemos entre todos. ¿La hispanidad lo consideráis como algo más español o más extendido a otros lugares del mundo? Yo creo que seguramente en otros lugares también. O sea, aparte de aquí en propia España. Supongo que en otros sitios también. Sí. Sí. ¿Cuántos o qué países os vienen a la cabeza ahora mismo que hablen español? Pues, Colombia, claro, muchos latinoamericanos. sí, de Sudamérica, aunque sea con otro acento, sigue siendo el idioma. Sí. ¿Os suena que hay algún país en África que hable español? Sé que hay, pero no te sabría decir el nombre. Exactamente cuál no, pero sí que hay algo. ¿Os suena Guinea Ecuatorial? Sí. Sí, ¿Os suena algún otro pueblo que hoy en día no tenga consideración de Estado, pero sí que habla español también en África? seguramente haya, Pero ni idea. El pueblo saharaui, en el Sáhara Occidental. ¿Cuántos habitantes estimáis que hablan español en el mundo? ¿200? 500, 800. Yo creo que, vamos, Dirán- millones hay. Millones O sea, hay, es millones uno de hay. los idiomas más hablados. Yo tiraría más 800. 800 millones por lo menos. Sí, Sí, estamos en los 600. 600. Es Bueno, nos pasa un poquito. ¿Creeríais que sería interesante que toda esta cantidad inmensa de gente que ocupa una cantidad de territorio impresionante y que a su vez controlarían o tienen bajo su suelo la mayor parte de los recursos que se necesitan para el desarrollo, buscáramos alguna forma de unión? sí, Hombre, a lo mejor no es mala idea. deberían hacerlo, vaya. Se debe hacer, apoyarnos todos y, no sé, supongo que pues pensar alguna manera o estrategia o algo de Claro, al poder final apoyarnos España, todos y juntarnos. comparado con la economía de muchos países, como el que has dicho, de África o de Sudamérica, no tiene muchos recursos que tenemos aquí y sí que estaría bien Cierto. compartirlos. Y entonces, vamos, de alguna manera habéis respondido, ¿no? Pero alguna puntualización más a ese beneficio que se podría conseguir, A ver, de influencia geopolítica claro, en el mundo. supongo que aparte de pues costumbres o aprender culturas, también pues no sé si políticamente o de alguna manera también se podría hacer. No entiendo mucho, pero Yo estoy de acuerdo con él, sí. Lo mejor es intentar buscar una solución para que todos podamos vivir bien y tengamos una economía decente en todos los lugares en los que se habla de esta Está hispanidad. equitativo. Sí. ¿Qué término suele utilizarse en vez de Hispanoamérica para llamar a Hispanoamérica? Un término que además es erróneo y no nos interesa a los hispanoamericanos bajo ningún América del concepto. Sur. A ver, No, lo sabéis, lo que pasa es que no nos viene a la cabeza. ahora Es mismo a lo el mejor término común con el que se denomina a Hispanoamérica. o sea, bueno, pues a lo mejor se dice español a todo. Latinos. Latinoamérica. Latinoamérica. Ah, ¿Sabéis por qué es erróneo? no, porque encima lo he dicho antes. Creo que lo he dicho. Mira, os pongo un ejemplo. Suele arguirse cuando se utiliza el término Hispanoamérica que se hace porque también allí hay algunos países que son de lengua procedente de latín, ¿no? Sí. Sí. En Haití hablan francés, ¿no? Independientemente de Brasil de habla portugués. ¿Habéis oído alguna vez en la África de habla francesa que se utilice el término de Latinoáfrica o de África No. Latina? Claro, ¿Verdad que no? tiene sentido. Luego, está claro que cuando se utiliza en una zona y en otra no, tiene un claro componente político. Y el componente político es disgregador. Lo que se trata es, a través del lenguaje, de romper los vínculos comunes que tenemos. Y el vínculo común es la hispanidad.
Y eso fue Francia. En el siglo XIX Francia empezó a utilizar y luego siguieron los anglosajones. Y eso tiene una importancia capital. Y es importante que tomemos conciencia de ello porque parece que es un término neutral, un término amigable y no lo es. ¿Alguna cosa que queráis añadir? No, en Que no, principio de ya está. momento, Pues 1.000.000 de gracias. nada. Y seguir disfrutando de la tarde. De verdad, Muchas muy gracias. amables. Para ti, ¿qué significa la palabra hispanidad? Creo que es de Hispanoamérica, país latino, algo así, los que hablan español, ¿puede ser? Ujú. Más o menos, en tu caso va a ser muy sencillo, dinos algunos países donde tú recuerdes que se habla español. Sí, bueno, México, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Venezuela, Perú, bueno, hay más. Sí, bueno. ¿Recuerdas algún país en África que se hable español? Está uno que se llama, no recuerdo el nombre, pero hay uno. Sí, Sí, hay Guinea uno. Ecuatorial. Ese, sí. Hay otro pueblo en África que también habla español, lo que pasa que ahora mismo no es un estado. ¿Te suena? No. Es el pueblo saharaui, Ah, ok. que viven en el Sahara, en el desierto del Sahara Occidental. Entonces ahí están nuestros compatriotas lingüísticos del pueblo saharaui. ¿Cuántos habitantes te viene a la cabeza que sean hispanohablantes en el mundo? Más o menos cuánta gente. 200, 500, 800. Bueno, son muchos. Son muchos. Sí. No sé, la tercera parte del mundo. Son sí, unos 600 millones de personas. Sí. Un montón. ¿Qué te parecería si todo ese conjunto se uniera de alguna forma? Fuera buscando formas de articularse unos con otros y en vez de estar separados se pudiesen unir. Bueno, sería una forma como de que las fronteras se quitaran. Sería una manera Eliminar de fronteras. que, o a lo mejor fundamentalmente de ayudar a que todos los recursos naturales que tiene uno, otro no, pero en conjunto prácticamente tienen todos los recursos naturales necesarios para el desarrollo, se pudiera gestionar de manera Igual para conjunta, todos. ¿no? Y a su vez en el mundo internacional pues el peso sería totalmente distinto. ¿De dónde eres tú, por ejemplo? De Guatemala. De Guatemala. Pues fíjate, Centroamérica está separada en 7 países. Exacto. 7. Si el conjunto de Guatemala, perdón, el conjunto de Centroamérica tiene una superficie muy parecida a la de España y la suma de los habitantes es muy parecida también a la de España. Entonces, fíjate lo que es tener todo Centroamérica separado en 7 países distintos, Sí, sí. preciosos todos ellos, pero muy pequeños. Son pequeños, sí. Entonces, bueno, algo llama a que eso debería unirse. Esa era la pregunta de cómo tú lo veías. Ah, ok. ¿Alguna ventaja que se te ocurra de ese proceso de unidad? De que todo fuera, bueno, lo que decía, que sería igual para todos, porque cada país tiene su gobierno, diferente educación, diferente seguridad. Hay algunos países que tienen más seguridad, más pobreza, otros tienen mejor educación y así. Y al estar todos juntos o todos unidos serían quizás igual para todos. Buscar, sí, igualdad. potenciar el desarrollo de todos. Exactamente. Bueno, ahora una pregunta. ¿Por qué palabra normalmente solemos llamar a Hispanoamérica, que es una palabra errónea, pero se suele utilizar? Latinos. Latinoamérica. ¿Sabes por qué es errónea? No. Tú sabes que en África hay varios países que hablan francés. ¿Has oído hablar alguna vez de Latinoáfrica No, o de África Latina? tampoco. Entonces, porque la excusa que se suele poner para utilizar Latinoamérica es que también en América hay algún país como Haití que habla francés, entonces,
Pero sin embargo en África, ¿qué cosas? Eso no se hace. El término Latinoamérica se ha utilizado desde que se utiliza con la intención de que este proceso de unificación no se produzca. Es decir, de que cada uno se meta en sus fronteras y piense que yo soy guatemalteco, yo soy hondureño, yo soy argentino, yo soy colombiano, yo soy... Porque lo que une todo eso es la parte hispana y entonces hay que erradicar la parte hispana. De ahí viene la palabra, eso es un invento francés que luego caló en nuestras sociedades, ¿no? ¿Alguna cosita que quieras decir por tu culpa? No. Pues 1.000.000 de gracias, muchísimas gracias. ¿Qué es para vosotros la hispanidad? ¿Qué os sugiere el concepto de hispanidad? ¿Quién empieza? La hispanidad. Bueno, para lo que yo entiendo es el día que celebramos la llegada de Colón a América. Y bueno, ¿qué significa? Pues yo creo que el día en que empezamos a expandir nuestra cultura hacia el continente americano y celebramos ese día. Al final tienen nuestra lengua, tienen mucha de nuestra cultura, nuestra religión. Bueno, sí. Exactamente lo mismo que él, es que no lo puedo ni siquiera matizar más. Lo suscribes, ¿no? Sí. ¿Cuántos países o qué países os vienen a la cabeza que hablen español? Pues toda Latinoamérica. No, menos Brasil. Y hay también franceses. Digo español, Pues México, Guatemala, Belice, Cuba, Perú, Ecuador, Venezuela, Chile, Colombia, Argentina y algunas islas, por ahí República Dominicana. Claro. ¿Algún país en África que hable español? Hablan portugués en el... Hablan francés mayoritariamente, holandés el africano en Sudáfrica, el africano. No, pero hay alguna colonia. Tiene que haber, no sé. Guinea Ecuatorial. Sí, hay alguna colonia, sí. ¿Algún otro pueblo, en este caso, con un estado que todavía está ahí dando vueltas, que hable también español en África? ¿Algún estado en el que hablen todavía español? No es estado, ¿eh? Ah, vale, el Sahara Occidental. Efectivamente. ¿Número de hispanohablantes que calculáis que hay? Pues por lo menos 2.000 millones, por lo menos, ¿no? 2.000 millones. Ojalá. No hay ninguna lengua que llegue a tanto. Estamos en 600 millones, sí, que es una barbaridad. ¿Qué pensáis de una posible o la necesidad de una articulación de todo el mundo hispanohablante? ¿Articulación qué quiere decir? Articulación económica, política, poco a poco, unión. cultural. Una unión. Sí, o sea, entre países a nivel político. Sí. O a nivel de, en general, somos hermanos. Es un proceso, digamos que es un proceso de articulación. Con el final de ser un único comunidad, una única comunidad. Sí. Yo no lo veo para nada, no tiene ningún sentido para mí. Para mí Ecuador no tiene nada que ver con España, ni Perú, ni Argentina. Son países con sus costumbres y demás, que al final han tragado algo de lo nuestro, pero no lo veo. Para ti no tiene sentido. Yo sí le encuentro sentido, porque bueno, sí que compartimos mucho entre nosotros. Está claro que tenemos una misma raíz, pero sí que lo veo como algo muy utópico, porque yo viví en Ecuador y, por ejemplo, soy perfectamente consciente de el día que nosotros celebramos la hispanidad, ellos celebran el Día de la Raza. Entonces, es como... Yo he vivido preguntas como, ¿y tú qué opinas de que llegasen aquí los españoles y nos quitasen las tierras, explotasen nuestros recursos naturales? Entonces sé que hay un racismo también en contra de nosotros, ¿sabes? También te puedo decir que el hecho de ser española, simplemente el hecho de ser española, allí me abrió muchas puertas. Te tienen mucho respeto, te tienen como cierta admiración incluso, pero también hay una parte de la población que siente esa inferioridad y ese rencor o ese rechazo, ¿sabes? Entonces me parece una utopía hablar de algo así. Está bien.
¿por qué términos solemos denominar a la hispanidad? Término que además es erróneo y que ha influido mucho en eso que estás contando y en tu manera de verlo. No te entendió bien. Normalmente no se habla de Hispanoamérica, se utiliza otro término. Y normalmente no se habla de hispanoamericano, se utiliza otro término. América Latina, ¿no? Latinoamericano. Eso es. ¿Qué opináis? Porque es un término erróneo. Sí, Pues la verdad, hombre, entiendo que vendrá porque al final hablan castellano, que proviene del latín. No sé si proviene de allí. Pues fíjate que en Francia, como sabéis, pues hay países que hablan francés. ¿Alguna vez habéis oído hablar de Latinoáfrica o de África Latina? No. ¿Verdad que no? Hablando de África francófona, ¿no? Sin ningún problema. Sin embargo, la excusa que suele utilizar para decir América Latina es que hay países, Haití, que hablan, bueno, francés, pero están ahí, claro. Sí. Es una excusa. Realmente, seguramente lo sabéis, Latinoamérica es un invento de Napoleón III de Francia, cuyo objetivo no ha sido otro que procurar precisamente que lleguemos a justo lo que habéis dicho vosotros, a diferenciarnos, en vez de reconocernos a pesar de las diferencias, que pueda más la diferencia que lo que nos une, ¿no? Y a eso les pasa a ellos también. Fíjate que Francia ha explotado mucho más a los países africanos. Está que muy bien nosotros. explotado y además luego, mira, fue la agencia Reuters, nada sospecha, absolutamente hispanófoba, la que lo universalizó, que sabéis que es francesa, y después Estados Unidos inmediatamente se Inglaterra faltaría. Es decir, no hay nada aquí casual y la manera de que a veces nosotros reaccionamos es fruto de todo este engranaje que venimos teniendo, ¿no? Entonces, bueno, era saber vuestra opinión. Yo os comento esto simplemente porque bajo nuestro punto de vista, bajo el punto de vista de Héroe de Cavite, tratamos dentro de nuestras posibilidades de que tomemos conciencia de todo lo que nos une y no de lo que nos separa, porque en el mundo geopolítico en el que estamos, lo que se están configurando son grandes plataformas civilizatorias. Y la plataforma civilizatoria española no es la europea. La europea es una plataforma de intereses, la plataforma civilizatoria de España. Y si no vamos por ese lado, los que creemos que son nuestros socios, aliados, nos van a hacer desaparecer. Esa es la planteamiento. Y muchísimas gracias. Nada. Gracias a usted. ¿Qué significa para ti el concepto de hispanidad? Hispanidad. Hispanidad. Pues nunca se me ocurrió pensarlo, pero supongo que estar orgulloso, estar contento de lo que representa pues España y eso, y la hispanidad y los países de lengua hispanohablante como en Sudamérica y demás. De estar orgulloso de la cultura y de lo que representa. ¿Te importaría decirme algunos países de habla española? Pues bueno, Venezuela, México, Argentina, Colombia, en general casi toda Sudamérica. Sudamérica entera menos Brasil, Chile, Perú, pues por Europa supongo que alguna habrá, pero ahora no. ¿En África te suena alguno? En África el Sáhara, supongo, por la zona del Sáhara. Los saharauis, evidentemente, y un estado que existe. Ahora no se me ocurre. En África, no se me ocurre. ¿Te suena Guinea Ecuatorial? Hostia, Guinea Ecuatorial, claro, sí. Si de ahí es Balboa que jugó en el Racing en el Madrid. No, sí, no sí. nos tenemos que olvidar. Sí, Guinea Ecuatorial. Nuestros hermanos ecuatorianos. Sí, sí. De hecho, el entrenador del Oviedo está allí. Álvaro Cerver. Mira. Nació en Guinea Ecuatorial. Mira, Sí, qué sí. interesante. ¿Cuántos habitantes estimas tú que somos los hispanohablantes en el mundo? ¿En el mundo? Igual tengo una burrada, pero 500 millones. No. Sí, más, pero entre 600, más cerca de 600. Pues
Yo digo, verás, estoy diciendo aquí una burrada. No. No, sé que es muy hablado porque México es un país muy poblado, por ejemplo. Y creo que es el más grande hispanoparlante, México. Sí. Porque deben ser como 100 y pico millones. Y España estamos en 43 o Sí, por ahí. somos el tercer país, México, Colombia y España. Colombia y España muy cerca. Sí. ¿Cómo verías tú algún tipo de proceso de unificación o de unión entre el conjunto de los países de la Hispanidad? A mí me parece perfecto. Yo conozco a gente de México y de Colombia que fue la pareja de un amigo mío es colombiana y tal, y están muy contentas de tener una cultura común, un habla común, muchas cosas, y a mí, por mí, encantado. Fenomenal. ¿Y qué ventajas se te ocurren que podría suponer esa unión? Hombre, principalmente que el español sea el idioma más, digamos, más hablado, más reconocido del mundo, por encima del inglés incluso, por la expansión enorme que además de África, toda Sudamérica y tal, y que en más partes del mundo, porque hay zonas del mundo, por ejemplo en Asia, en las que apenas se habla español, y expandirlo y expandir la cultura y los conocimientos, pues... Mira, en torno a eso te digo algo que te me llama la atención. En Vietnam, la música más escuchada es en español. ¿Ah, sí? Pues mira, no lo sabía. Es una cosa muy curiosa. Y hoy en día en China, la segunda lengua extranjera más estudiada es el español. Corea es exactamente. Pues me alegro que se vayan abriendo caminos que hasta hace unos años no. Además, es muy simpático ver a coreanos habiendo aprendido español con acento mexicano. Claro. Es muy agradable escucharlo. Claro, porque hay distintos acentos y distintas formas de hablar y tal. Claro. Y claro, aprendieron primero pues por México, por la influencia de otros países, y dices tú, ¿cómo es que en Corea hablan mexicano? Sí, bueno, mexicano. Sí, es con acento castellano con acento mexicano. Sí. Es bastante curioso, sí. ¿Y cuál es la palabra que suele utilizarse de manera equivocada a la hora de referirnos a Hispanoamérica? La palabra que suele dominar, la hegemonía. Pero palabra equivocada, despectiva. En vez de decir Hispanoamérica, o en vez de ser hispanoamericano, a un natural de Hispanoamérica normalmente se le llama de otra manera. Hombre, se le suele llamar, no me gusta decirlo, pero es verdad que se le suele llamar panchitos o... No, pero no en sentido peyorativo. Ah, vale. Por eso decía, digo, palabra equivocada. Latinoamericano. Latinoamericano, sí, que no tiene nada... No necesariamente ser hispanoamericano es latinoamericano, porque latinoamericano imagino que incluiría también, por ejemplo, a Italia, por lenguas de latín, digo yo. Es una manipulación, mira, eso lo tenemos claro con el África francófona. Sí. ¿Alguna vez has oído hablar de África Latina? No. Pues si el argumento fuera la procedencia de latín, deberían decir África Latina. Claro. O Latinoáfrica. Efectivamente. Y no. Está claro que el término América Latina surge tratando de romper el denominador común del mundo hispano. Y entonces fue Napoleón III de Francia el que empezó a impulsarlo, y definitivamente lo universalizó fue la agencia Reuters, la agencia francesa, sí, con una intención absolutamente imperialista. Lógico. Que luego enseguida se sumaron a ella Estados Unidos y Inglaterra. Sí, bueno. Y no, es interesante para que tengamos en cuenta que las palabras no son neutrales. No, claro. Las palabras tienen una carga política muy grande, ¿no? Sí. ¿Alguna cosa que quieras comentar? Pues no sé, pues que me ha gustado esta iniciativa, y me parece una buena iniciativa, y espero que tenga bastante éxito y que, por ejemplo, se empiece a usar más en las palabras correctas, que para eso están. Pues muchísimas gracias, Sergio. Bueno, un placer. Un placer, ¿eh? ¿Qué significa para ti, qué entiendes por hispanidad? Hispanidad.
No sé exactamente, estoy de Suiza y entonces pienso en España y tal vez la historia un poco. Creo que escuché algo como is, eh, hispan, como hacer otros lugares hispanolizados o algo así, pero no sé si hay algo que ver con esto. ¿Te viene a la cabeza algún país de habla española, aparte de España? Sí, por ejemplo, Panamá, Costa Rica, creo que Nicaragua también y estos países en esta parte. Sí, Sí, Colombia. México, Colombia, Sí. Venezuela, Argentina, Chile, Ecuador. ¿Te viene a la cabeza algún país en África que hable español? En África, no. Guinea Ecuatorial. ¿Y algún otro lugar de África que no siendo un estado, como Guinea Ecuatorial, habla en español? No, no sé. El pueblo saharaui, el Sahara Occidental. Vale. ¿Cuántos millones de hispanohablantes calculas que hay en el mundo? ¿200, 500, 800? 500 millones, creo. ¿O qué son? 500 millones. Sí, 600 millones. Ah, ¿Qué pensarías tú si se produjera una unión de los países hispanohablantes? ¿cómo formar un país de todo esto? ¿O Una especie de Unión Europea, por decirlo de alguna manera. muy interesante. Creo que más, para mí hace más sentido si son los lugares que están cerca, que hacen una comunión, ¿no? ¿Cómo era? Bueno, en América están todos juntos, ¿no? Vale. Hay algunos, sí, en África sueltos, tal. ¿Cómo lo verías? O tal vez una comunicación sí, pero no sé si necesita como una reunión o algo así, no sé si eso necesita. Pero Ajá. ¿Tú crees que sería interesante para estos países? ¿Les podría reportar alguna ventaja? por los países que, por ejemplo, de África, creo que sí, porque ahí están un poco isolados, me imagino, y por eso sería, por ellos, una buena idea tal vez, porque tiene un poco más ayuda, no sé. ¿De dónde eres? Suiza. Suiza. Sí. Normalmente cuando hablamos de Hispanoamérica no se le dice Hispanoamérica, se le llama de otra manera. ¿Cómo se le suele llamar? Latinoamérica. Latinoamérica. Es una denominación errónea. Es una denominación errónea. Pero sí, es como se le suele denominar, ¿no? Es un invento francés, lo de Latinoamérica. ¿Alguna cosa que quieras añadir? No, gracias por el interview, no sé. No, gracias a ti, un placer, de verdad. ¿Qué opinas del concepto de hispanidad? ¿Qué te sugiere? Me sugiere pues una hermandad entre todos los países que comparten la lengua castellana y una cultura y un origen a raíz del descubrimiento de América y todo lo que vino después. A mí el sentimiento de pertenecer a España y de sentirse español. ¿Cuántos países estimas que hablan español? Tienes unos cuantos que te vengan a la cabeza. ¿Qué opináis de la posibilidad de que se creara una unidad del mundo español? Bueno, creo que favorecería mucho a los países de Latinoamérica, pero me parece complicado de realizar, pues no hay una conexión fronteriza o geográfica, entonces me parece un poco complicado unificar en un gobierno toda esa gente. Hawái y Estados Unidos no hay mucha conexión. Yo no estoy muy a favor tampoco de eso, el tema de Bien. Puerto Rico. El número de habitantes en los países hispanohablantes, 200, 500, 800, ¿cuánto? 700 millones. Sí, 600. ¿Cuál es la denominación que solemos utilizar para hablar de Hispanoamérica
que además no es correcta, la común. Latinoamérica. Claro. ¿Y por qué no es correcta? ¿Habéis oído alguna vez hablar de Latinoáfrica o de África Latina cuando hay países de lengua portuguesa y países de lengua francesa? ¿Verdad que no? Es para sospechar. Claro. Es una herramienta que se está utilizando geopolíticamente, que nació en Francia, para procurar romper la unidad de pensamiento y la unidad de pertenencia del mundo hispano. O sea, es algo políticamente poderoso que vienen utilizando. Y además, desafortunadamente, a raíz. Esta noche yo bailar con María Lucumbe hasta so que amanece. Lo midió que sacuya. Esta gente comenta, aunque pelee vuestra fe, su bichito ya nace. Poca poca novela, nací con Baturumbe, bueno mega en Bonafé, de chiquillo que ahí está, mándame a mi cantar, ay yo canta hasta amanecer, su bichito ya nace. Está con sol lima, los canónigos venir y la noche celebra con la cuya y saclista y monastillos también. Su bichito ya nace. Pechuguera yo tenés y romarizo en los pechos como otro que está acuya que calladito se está. Y tú no lo ves con ella. Su bichito